uno también con él. Me voy a quitar creo que como queda el ratón de aquel lado, mejor me voy a pasar de aquel lado. Entonces, mire, yo pongo esto por si las dudas. Sí, yo la traigo impresa y sí, el discurso por cualquier lo traigo cuestión. Las neuronas. Sí, no. Y yo para recordar sus bellos libros, sí. Traté de ubicar en la red déjeme, ahorita vamos a prender aquí la cámara para que nos veamos ahí donde está. Ahí está usted. Sí, ya me vi. Ya me vi. Ya se vio, entonces está correcto. Sí,
Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario de actualización permanente del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Estamos, como decimos, de manteles largos. ¿Por qué? Porque estamos, además de celebrando el 30 aniversario de la creación de este importantísimo, trascendente programa educativo de Ingeniería en Agroecología. Además de eso, esos manteles largos estamos porque hoy tendremos una conferencia magistral a cargo del maestro Abraham Villegas de Gante. Y cuando digo maestro es con palabras y con letras grandes, ¿verdad? Un docente de la Universidad Autónoma Chapingo, del Departamento de Agroindustrias. Sin embargo, él ha trascendido esa situación de la docencia. El maestro Villegas de Gante es ingeniero bioquímico por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en ciencias e ingeniería en procesos de alimentos por la Universidad de Reading, Inglaterra, ingeniero lactólogo por el Instituto Nacional Agronómico de Francia y maestro en economía de la tecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor de tiempo completo, como lo señalábamos, ¿verdad?, de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma Chapingo y ha publicado más de 10 libros como autor y coautor, entre ellos Tecnología Quesera, Los Quesos Mexicanos Genuinos, Atlas de los Quesos Mexicanos Genuinos, Valorización de los Quesos Mexicanos Genuinos. Ha dirigido pues más de 60 tesis, ¿verdad?, sobre productos lácteos, principalmente de quesos, y es autor de varios artículos acerca del tema que ustedes podrán disfrutar, podrán buscar en las redes sociales y van a encontrar una amplia publicación. Su principal línea de investigación son los quesos mexicanos genuinos y ha asesorado, además de eso, a queseros artesanales organizados para su capacitación y la construcción de una marca colectiva con referencia geográfica. Pues además de eso sabemos que el maestro Villegas de Gante defendió ante nuestro consejo universitario, ¿verdad?, el queso Chapingo. Pero hasta ahí lo dejo porque si no me podría pasar toda la hora relatando el currículum muy vasto del maestro Villegas de Gante y prefiero que le demos la palabra, la bienvenida, con su conferencia del día de hoy, día 10 de noviembre del 2021, titulada El procesamiento y los alimentos saludables. ¿Cómo se vincula esto con la agroecología, verdad? Adelante, maestro Villegas, bienvenido. Gracias, buenas tardes, escuchas, buenas tardes. Doy las gracias a la doctora Vicky por la generosidad de invitarme a este evento de aniversario de su carrera de agroecología, pero además por participar en este seminario de actualización. Voy a hablar de un tema que es muy actual. Está en los periódicos, en los discursos de los políticos, en los discursos y en los pensamientos de los científicos, de los tecnólogos también, que es acerca de los alimentos y su relación con la salud. Entonces, vamos a tener como núcleo, digamos, de la exposición lo que es un alimento saludable y allí el procesamiento y cómo contribuye o no a esa cualidad de los alimentos. Entonces, vamos iniciando. Yo creo que vale la pena definir hasta lo que es un alimento. Nos movemos en un marco semántico en donde a veces no está claro qué es lo que queremos decir, significar, y sin embargo nos medio entendemos. Entonces, la propia palabra de alimento, el concepto, es interesante. Un alimento, obviamente, es un biomaterial, no está dicho aquí, pero es un biomaterial. Por lo tanto, degradable, porque está hecho de moléculas que están constituidas de átomos de carbono encadenados y que se pueden romper. Tiene propiedades sensoriales o organolépticas que hacen que la dieta sea aceptable, sea sabrosa
y tienen el objetivo de calmar el hambre. Parece algo elemental, pero a veces no lo notamos ya. Y aportan los nutrientes suficientes o deseablemente suficientes y la energía para poder tener actividad corporal y mental. Los alimentos son sustancias, repito, materiales complejos que contienen entonces diversos nutrientes que mantienen la salud, las funciones vitales. Bueno, hay un problema en la sociedad actual que yo creo que se ha agudizado en los últimos 40 años. Es la presencia de sobrepeso, obesidad y males derivados de esa situación, como la diabetes en sus categorías, sobre todo la diabetes tipo 2, la hipertensión y los males cardíacos, que se han manifestado más precisamente en esta pandemia, y se ha dicho que pues, es colateral. El efecto de COVID-19 se ha agudizado por el estado frágil de mucha parte de la población, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces es un problema global, es otra pandemia. Las dos son pandemias paralelas. El problema es que esta pandemia del sobrepeso queda y la otra va desapareciendo. Bueno, no desaparece, pero se va resolviendo el problema, ¿no? Entonces, es un problema cada día más evidente que tiene consecuencias funestas para la sociedad. Entonces, aquí hay algunos datos de lo que ha pasado precisamente en los últimos 50 años. Pero yo creo que más a partir de los 80, de 1980 hacia acá, y que tiene que ver mucho con la industrialización de los alimentos. Como aquí se consigna, en esos 50 años, de los 70 para acá, las porciones de consumo de alimentos, estamos hablando sobre todo procesados, ya veremos qué es eso, y la densidad calórica por sus componentes, sobre todo de azúcares libres o de almidones que finalmente son azúcares polimerizados, son encadenados, pero finalmente terminan en glucosa y sus derivados en el cuerpo, aumentó de tamaño, pero también la misma densidad energética. Entonces, pero yo creo que regresamos porque hay datos interesantes, ¿no? Miren, el grupo de edad que reportó la prevalencia más alta de obesidad en México fue en el grupo de 30 a 59 años, 35 de los hombres y 46 de las mujeres, según datos de INEGI 2020. Pero a veces, haciendo así una rápida encuesta, tan solo viendo pasar a la gente sentados cómodamente en el parque, observamos que más o menos un tercio, si quieren pruébenlo, de gente evidentemente está sobrepesada. Y ese sobrepeso se obtiene muy fácilmente con lo que se llama el índice de la masa corporal. Es un índice, pues, obviamente cuantitativo, que resulta de dividir el peso en kilogramos sobre la estatura en metros elevado al cuadrado. Y ahí están las cifras. Yo creo que hasta para que cada uno se calibre, a ver cómo andamos de sobrepeso, ¿no? Y después viene el grado de obesidad 1, 2, 3. Entre más grado, pues hay más peligro de que eso derive en diabetes tipo 2 y después en problemas cardíacos, con lo que significa como una carga individual, pero también social, porque eso debe ser atendido por el gobierno, cualquiera que sea el gobierno de cualquier país, y eso es una carga de tipo económica, fiscal, de organización, etcétera. Entonces tiene implicaciones sociales. Ahora, definamos lo que puede considerarse un alimento saludable. Aquí hay que aclarar las cosas. Saludable no es que el alimento, que puede ser una fruta, un tejido, esté sano él mismo. Esa es una concepción. Pero aquí estamos refiriendo que el alimento es saludable para quien lo consume, que le ayuda a mantener su estado de salud. No lo cura, porque entonces estaríamos hablando de medicamentos. Le ayuda a conservar su salud. Y es la traducción de healthy food, un alimento saludable.
Y otro concepto más complejo, que es que un alimento tenga esa propiedad de ayudar a quien consume. Bueno, entonces, decimos que un alimento saludable debe promover la salud del consumidor, finalmente. Y tiene ciertas cualidades, por ejemplo, los compuestos nutritivos, las sustancias nutritivas. Carbohidratos en sus diversas fuentes, desde los azúcares simples, fructosa, glucosa, etcétera, etcétera, sacarosa, en fin. Carbohidratos más complejos como los almidones, que están en diversos alimentos naturales y procesados. Lípidos, que son grasas, proteínas, la fibra, que por cierto no se digiere en general, pero sí se puede digerir en parte por las bacterias que están colonizando el colon, o sea, el intestino grueso, y que ellas metabolizan la fibra soluble y producen sustancias que nutren a las células del colon y aportan hasta microcomponentes para el buen estado de salud del individuo. Esa es toda una historia de las buenas bacterias que ya habitan y también de las malas que están contenidas, frenadas ahí. Un alimento debe tener macronutrientes, calcio, magnesio, etcétera, fósforo, en fin, micronutrientes, como las plantas también, ¿no? El selenio y el cobalto y hasta el cromo, el zinc y vitaminas. Pero además deben presentar un buen balance entre los nutrientes. Eso es muy interesante, muy importante, saber hacer un balance, aunque no tenga uno mucha profundidad en el conocimiento, pero sí científicamente y algo de base científica. Deben ser inocuos, o sea que no deben causar daño al consumidor. Y ahí estamos hablando de microorganismos patógenos o sustancias extrañas que cada día aparecen más en los alimentos, como en la leche, ¿no? O como en la carne. Ahora, también se adaptan, decimos, están dimensionados al estado fisiológico del consumidor. Depende, para bebés, para jóvenes, para hombres y mujeres de la tercera edad, en fin, o que tengan una condición de enfermedad. Deben ser palatables, o sea, sabrosos. Y esto tiene que ver con el estado mental, el estado de contento que tenga el consumidor. Es un aspecto que se ha descuidado mucho. Hasta la FAO no enfatiza en lo sabroso que debe ser el alimento. Sí, organizaciones que se han dedicado a explorar más ampliamente el significado de los alimentos, como Slow Food, habla de que el alimento debe ser sabroso. Bueno, deben ser adecuados a la cultura del consumidor. Eso es muy importante. Los alimentos forman parte de la cultura de un país, de una comunidad, de un pueblo, etcétera. Y eso también a veces se omite. Bueno, ahora, hay que concebir al ser humano como una entidad compleja, ¿sí? Somos seres biofísicos, psico, por la mente, llamemos la mente, la función cerebral, lo que sea, y somos entes sociales desde el nacimiento. Nacemos en una red de relaciones. En esa red de relaciones aprendemos a valorizar los alimentos, a catarlos, a comerlos, a disfrutarlos, a añorarlos. Entonces es muy importante ese aspecto social. Como dicen los antropólogos, el hecho alimentario es muy complejo por todo lo que implica en conocimiento que se debe tener para comprenderlo. Entonces, el alimento debe ser saludable para el cuerpo, sí, pero también para la psique, también para la mente, o el alma o el espíritu, depende cómo uno conciba esa parte intangible, sutil, compleja que tenemos los humanos. El alimento debe ser aceptado socialmente, y de ahí vienen, por ejemplo, a la atracción al alimento. El gusto se desarrolla desde niños, al estar platicando, al estar comiendo, al estar imitando, al estar disfrutando con los otros. Es uno muy susceptible a ser estimulado por lo que nos rodea, primeramente por la familia. Pero también puede haber aversiones a los alimentos. Cuando cambiamos de cultura, no nos gustan otros alimentos. Ejemplo, alguien del norte de México que de pronto se encuentra con los chapulines en un queso de Oaxaca. Pues obviamente no lo va a aceptar. Y las carnes y muchas cosas más que tienen que ver con esta aversión alimentaria.
puede haber repulsión o asco, verdaderamente, o prohibición. Y entonces aparecen los alimentos tabú o tabúes, en donde definitivamente está prohibido comer ese alimento. Y está muy ligado a la religión esto. Bueno, entonces debe ser saludable en muchos aspectos. Esto nos lleva a hablar de la dieta saludable, es decir, la combinación de los alimentos. Aquí observamos en la parte, en las figuras, lo que se llama un platillo del bien comer, no del buen comer, del bien comer. Y ahí ya se observa esta idea del balanceo. Pueden ser 4 o 5 grupos de alimentos, pero no deben faltar las hortalizas en un lado, las frutas diversas, los cereales, en donde los mexicanos exageramos en su ingesta, porque ahí está el pan, están las pastas, están las tortillas, todo lo que tenga almidones. Y están los alimentos con proteínas. Y curiosamente, ahí se mezclan los alimentos de origen animal con las leguminosas, lenteja, garbanzo, frijol, chícharo, que son muy poderosas en el sentido nutritivo, porque tienen cierta cantidad de almidón, pero muy buena cantidad de proteínas y de grasas incluso. Entonces ahí están, junto con los alimentos de origen animal, carne, queso, leche, etcétera. Y en la derecha pues tenemos un buen ejemplo de un plato mexicano de buen balanceo que a muchos nos gusta. Los del centro del país